Hola, en esta clase vamos a aprender a hacer el cableado de los prosimitores tipo inductivos PNP y NPN. Estos detectores o sensores normalmente se usan en la detección de posición de una válvula de control, una válvula on-off. También se puede usar en la detección de la posición de un portón que abre y cierra. Lo he visto en muchísimas aplicaciones, en turbinas, para indicar cuando hay un trip o muchas otras aplicaciones. Este sensor trabaja de la siguiente manera. Él tiene un campo magnético acá, aquí tiene una bobina en las puntas, se genera un campo magnético aquí y una vez que hay la presencia de un metal, como en este caso vamos a ver, le colocamos acá el destornillador y la luz enciende, significa que ahí activó la salida. Este también activa la salida una vez que hay presencia de metal, solamente detecta metales y metales que tengan una permeabilidad específica. En este caso detecta casi todos los metales. Vamos a colocarle otro destornillador. Le pongo otro destornillador, también lo detecta. Aquí tengo una pinza, también detecta este tipo de metal. Pero si le coloco un plástico, algo no lo detecta, no hace nada. Entonces normalmente él va a detectar metales, por eso es que es especial para esta aplicación. Y también se llama proximidad, se le dice sensor de proximidad, porque él no tiene contacto con el metal, no, es un sensor de no contacto, lo podemos llamar así. Normalmente la placa metálica que se acopla o que se atornilla a la válvula, tal vez al actuador o a cualquier máquina, va a estar cerca del sensor, pero no va a tocar el sensor. Y más o menos el rango es 4 milímetros, ahí cambió, lo acercas más o menos 4 milímetros, cambia, y ese cambio es el que hace que haya una salida hacia un PLC o hacia un relé. Y ahí luego se ejecuta toda la lógica o todas las acciones de control. Normalmente tiene 3 cables, estos tienen 3 cables también, estos son iguales, esto está estandarizado, el marrón es positivo, el azul es negativo o 0 voltios y el negro es la salida. Esta es la salida. Entonces vamos a ver cómo se hace estas conexiones primero en un diagrama. Acá tenemos un PLC logo y vamos a ver cómo se cablea entonces los detectores tipo inductivos, los proximitores. Una vez que tenemos la alimentación, en este caso de 24 voltios, podemos tomar de la alimentación el positivo, negativo, y la salida la vamos a conectar directamente a la entrada del PLC. En este caso aquí les marqué que este es PNP, este es NPN, y aquí puse 2 switches. Estos 2 switches que puse aquí es para demostrarle el funcionamiento o cómo cada uno de estos detectores trabaja. Por ejemplo, el PNP, aquí tengo una leyenda, el PNP conmuta la carga al positivo. Eso significa que cuando él detecta el metal, lo que va a hacer va a aportar una carga positiva a la salida, en este caso a la entrada del PLC. Y cuando el NPN mira un metal o detecta el metal, entonces va a aportar una carga negativa a el PLC. Eso es lo que significa cuando digo que conmuta la carga al positivo o conmuta la carga al negativo. Esa es la diferencia principal entre estos dos dispositivos. Por ejemplo, miremos acá arriba. Yo quiero energizar esto, vamos a darle play, energizo, okay. Aquí ya está energizado los 24 voltios y este switch SS1 está conectado al positivo, viene el positivo, está conectado al switch en serie. Yo conmuto acá y mira que el I1 se cambió a estado 1, cuando se sombrea negro es porque está cambiado a estado 1. Vamos a abrir acá, ¿por qué? Porque él conmutó, que está en rojo, la línea está en rojo, el rojo es el positivo, y cuando la línea está en rojo, entonces él cambia a estado 1 porque estas entradas están esperando una carga positiva, son PNP. Ahora, vamos a abrir acá, vamos ahora a conmutar el SS2 y vamos a suponer que esto es la conmutación del detector NPN. Ahora, cuando conmutas acá, él cambia, él conmuta, aporta una carga negativa, pero el PLC no mira que hay algo ahí, no lo mira. ¿Por qué? Porque él está esperando la carga positiva para poder cerrar el circuito y colocar un 1 acá. Vamos a ver ahora otros casos. Por ejemplo, PNP o NPN no significa normalmente cerrado o normalmente abierto. A veces
se confunde en pensar que PNP o NPN significa que es un sensor normalmente abierto o un sensor normalmente cerrado. Realmente hay una mala concepción en eso. Es cierto que cuando el PNP está conectado a la fuente y la salida está conectada al PLC, está en cero, y también es cierto que cuando el NPN está conectado a la fuente y la salida está conectada a la entrada del PLC, está normalmente activo, pero está aportando un negativo, una carga negativa, pero está normalmente on. Eso no es debido a que es normalmente abierto o normalmente cerrado. Eso se debe a que internamente en la electrónica él tiene un amplificador de señal que está con alta señal. El NPN, en el caso del NPN, tiene una señal alta sin detectar metales. Eso es por su configuración electrónica interna, y todos estos tipos de detectores trabajan así. Que lo que quiere decir entonces aquí, para aclararlo, es que cuando tú tengas un detector, aquí lo puse abajo, los detectores NPN están naturalmente en estado ON, que significa que vas a tener una salida acá activa cuando no hay nada detectado, cuando no hay un metal, cuando no se está detectando la posición de nada. Pero no es porque es normalmente cerrado, es porque está normalmente activo por la configuración electrónica. Ya eso lo vamos a ver en más detalle en las prácticas. Ahora, vamos a ver al tercer punto. Dice acá, muchos PLC pueden manejar tanto detectores PNP como NPN. Esto quiere decir que hay PLCs que te dicen que tú puedes conectar a las entradas digitales un detector PNP. Hay algunos que manejan solo PNP, otros que manejan solamente NPN, no tan solo los PLC, sino también los módulos de entrada. A veces te lo especifica y te dice, mira, este maneja NPN, este maneja PNP, y tienes que tener ese dato importante antes de comprar o adquirir los PLC y los sensores. Y hay otros PLC que pueden usar o usan o pueden manejar ambos tipos de sensores, como por ejemplo el que yo tengo, el que vamos a usar en las prácticas ahora. Ese tolera o maneja ambos tipos de señales, y lo vamos a corroborar, lo vamos a ver no solo diciéndolo, sino lo vamos a ver en la práctica, en lo que vamos a hacer en un rato. El voltaje y corriente de los detectores deben ser igual al input, a los inputs, a las entradas del PLC o de la bobina del relé. Eso es obvio porque si la entrada del PLC trabaja con 24 voltios DC y compras un detector que trabaja con 5 voltios, vas a tener que hacer una magia ahí, especie de magia, comprando algunos tipos de fuentes especiales que trabajen a 5 voltios, después conectando un relé que trabaje a 5 voltios con un contacto que lo puedas colocar a una línea de 24 volts y después meterlo a PLC. Entonces, todavía se puede, pero tienes que comprar varios dispositivos adicionales. Entonces, para hacerlo sencillo y simple, hay que comprar el detector o tener el detector que sea del mismo nivel de voltaje y que maneje la misma corriente que maneja el PLC. En este caso del PLC Logo son 24 voltios DC y máximo 300 mA. Eso sería para el caso de este tipo de PLC. Ahora, los detectores NPN están naturalmente on, ya se los expliqué. Y en este caso, el último, aquí dice, ¿qué pasa si yo me equivoco y compro un detector que no maneja PLC o realmente tengo disponible uno y quiero usarlo? Por ejemplo, si tienes un NPN para este caso, no te va a servir. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, en este caso, si quieres, lo tienes disponible, lo necesitas usar y tienes un relé, puedes usarlo. ¿Por qué? Este que vemos acá, aquí a la derecha, es un detector NPN, pero está conectado a un relé. Aquí podrías usarlo, porque lo que tendrías que hacer solamente sería cambiar la polaridad o el cable del relé o de la bobina del relé. En el relé puedes hacer el cambio que quieras. Puede ser que energices con el cable negativo o energices con el cable positivo, porque vas a conectar una serie en la bobina, más nada. Aquí vas a conectar una serie y puede ser que lo conectes el cable negativo, o sea, esté conectado a la bobina, y cuando cierre el circuito va a fluir igualmente la corriente, ¿no? Y bueno, hay algunas excepciones en el que algunos relés no te permite el fluir de corriente en un sentido específico. Tiene alguna protección por sentido o por polaridad, pero la mayoría te lo permite. Podría entonces usar este tipo de relé. Por otro lado, vamos a ver aquí. Tengo este detector, este es un PNP, este es un circuito sin PLC, un circuito básico.
Podrías conectar también directamente con el PNP una lámpara. Puede ser que conectes una lámpara que cada vez que haya detección del metal, entonces él te indique, haya una indicación, o este dato puede ser también un contador de pulsos y vaya a algún punto y diga, mira, pasó un equipo, pasó algo que se está produciendo, y va contando. En este caso también puede ser que sea una bobina que cierra un contacto y enciende una sirena, por ejemplo. En este circuito se puede apreciar más claro la conmutación de los detectores tipo proximitores, NPN y PNP. Por ejemplo, en este caso, simulemos la detección de un metal y vemos que él va a conmutar la carga al negativo. ¿Ok? Entonces va a aportar un positivo, aquí cierra el contacto o permite el paso de positivo a negativo, y aquí va a hacer el cierre. Conmuta la carga al negativo. Y en el caso del NPN, conmuta la carga al positivo. Es algo básico de estos tipos de dispositivos, pero importante saberlo. Acá vamos a volver al PLC, está energizado, y vamos a simular. Aquí vemos que otra vez la I6 se energizó y en este no. La observación acá es esta, ¿no? La línea se pone negra, está simulando 0 voltios. Por tanto, no va a tener ningún tipo de resultado. Pero vamos a parar y vamos a darle doble clic y vamos a cambiarlo a PNP. Le decimos ahora que es PNP. Vamos a volver a simular y obviamente vas a ver que si la entrada 7 se va a conmutar. La entrada 7 se conmuta, ahora no está negra, sino está roja. ¿Por qué? Porque está aportando un dato positivo. Esta también lo va a hacer porque las dos son, en este caso, PNP. Ok, resumiendo, vamos a conectar, vamos a parar acá. Resumiendo, vamos a conectar el cable marrón al positivo. Esto viene de la fuente, viene de la alimentación. Normalmente está en una bornera. Vas a conectar el cable marrón a la bornera positiva, el cable azul a la bornera negativa, y el cable negro solo lo vas a conectar a la entrada del PLC a la que quieras hacer la conexión. Va a pasar lo mismo con el NPN cuando el PLC pueda manejar los dos tipos de detectores. Bueno, es suficiente de teoría por ahora, vámonos a la práctica. A ver, muchachos, estamos acá ahora en el tablero. Les quiero mostrar es que tomé de esta fuente 24 voltios a este grupo de borneras para poder conectar los sensores. Aquí tengo los dos sensores conectados, tanto el PNP como el NPN. Aquí miren que puse unos puentes para tener varios puntos de conexión de positivos y negativos. Vamos a ver ahora que los sensores están conectados. Vamos a ver los sensores. Aquí están los dos sensores. Estos son el PNP, el NPN. Aquí tengo el relé. Con este relé también voy a hacer una prueba para corroborar algo que le dije en la teoría. Estos dos son las puntas de las salidas de los dos detectores. Están acá. Estas puntas son estas dos. P1, aquí miras P y N, el 1 y 2 son salida del PNP y N2 es salida del NPN. Y la idea de esto es usarlas en las entradas del PLC, primero para corroborar de que puedes instalar, puedes conectar los dos tipos de sensores en un mismo PLC, si ese PLC puede manejar esos dos tipos de detectores. Y luego lo que quiero hacer también es mostrarle la segunda parte, es de que nosotros podemos usar un relé y poder conectar a la bobina tanto el positivo como el negativo, o sea que pudiera trabajar correctamente con un PNP o un NPN si así lo quisieran. Perfecto. Vamos a repasar las conexiones. La fuente alimenta con 24 voltios la bornera, el grupo de borneras. Estas borneras van a aportar los positivos y negativos, que está positivo, negativo y la salida de cada uno de los sensores. Estamos hablando del sensor PNP y NPN. En el lado izquierdo tenemos PNP y el lado derecho NPN. Acá tengo los sensores. Están conectados ya. Las salidas también están conectadas al PLC. Estas son las salidas. Estas que están acá son las salidas.
y están conectadas a I1 e I2. ¿Qué fue lo que hice? Un pequeño programa en el que I1 va a energizar este relé. I1 va a energizar este relé, está conectado al PNP, lo que quiere decir que cuando está conectado y no tiene presencia de metal, está desenergizado la salida. Y la Q2, que es la salida 2, la asocié a la lámpara naranja. Ahora está encendida, mira que está encendida por lo que le comenté, que naturalmente está en estado on. Ahora en este momento no está siendo influenciada por el metal, por tanto están cumplidas las condiciones de cada uno de los sensores. El Q2 está encendido porque está asociado al NPN, acá este que está acá atrás, ese que está ahí, esta lámpara, y el relé está desenergizado porque está asociado a la entrada PNP, que normalmente está en estado 0 cuando no hay presencia de metal. Pero vamos a someterlo ahora a la presencia de un metal y vamos a ver cómo actúa. Vamos a poner un poco más lejos. Ok, ahí están. Vamos a tomar este entre hierro y vamos a acercárselo. Primero se va a energizar el relé porque vamos a primero someter al PNP. Vamos a ver, lo acercamos. Ahí se energizó el relé. Vamos a ver. Perfecto. Se energizó el relé. Lo ponemos, lo quitamos, ponemos, lo quitamos. Vamos a ver acá. Acercamos, lo quitamos. Y ahora vamos a ver el NPN. El NPN está asociado a aquella lámpara. Vamos a ponerlo y quitarlo. Ahí está, se apagó la lámpara. Mira que no tiene ahora el metal, no está siendo influenciado y la lámpara está encendida. Insisto de que el sensor NPN es naturalmente encendido o en estado on por su configuración electrónica. No es porque es normalmente cerrado, sino es porque internamente la electrónica genera una señal amplificada sin presencia del metal. Eso es característico de este tipo de sensores. Vamos a volverlo de nuevo. Ahí apagó. Acercamos. Apagó. Acercamos, apagó. Entonces, esto lo que hace estos sensores, ya aprendimos entonces lo que es cómo alimentamos de la fuente a los sensores. Aquí vemos que los sensores están conectados según su arreglo típico de cableado para poder tener un funcionamiento correcto. Las salidas están cableadas al PLC, está correcto, y tuvimos las acciones que corresponden. Ahora lo que quiero es mostrarle con el relé sin el PLC cómo él puede funcionar con un sensor PNP o NPN. Ok, perfecto. Ahora para probar el funcionamiento de los sensores con el relé, ya que el accionamiento de los sensores active el relé, lo que hice fue sacar la salida que iba al PLC y la de PNP, la del sensor PNP, iniciando la coloqué a el positivo del relé y la salida del relé, la negativa, la llevé a la fuente. Recuerden que el sensor PNP conmuta a el negativo, conmuta al negativo. Viene el cable positivo, hace la conmutación, acá internamente en el sensor hace la conmutación y lo que hace es que la carga la transfiere o la deriva al negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a accionar el sensor y el relé debería activarse. Ahí está, ahí el relé se está activando. Este es el PNP. Repito acá rápidamente. El sensor PNP conmuta la carga al negativo. Aquí está colocada la salida del PNP al positivo del relé y de la salida del relé va al negativo de la fuente. Ahora, para la prueba del sensor NPN y su acción sobre el relé, la salida ya no va al positivo, sino va al negativo. En este caso va conectada, la salida va al negativo de la bobina y del positivo de la bobina sale el cable al positivo de la fuente. Entonces acá el NPN conmuta hacia el positivo de la fuente. El PNP lo hacía al contrario, conmutaba hacia el negativo de la fuente. Vamos entonces a accionar el sensor. Entonces vamos a ver que se vea el sensor, vamos a colocarlo aquí, vamos a conmutarlo, vamos a accionarlo y ahí está el relé
funcionando correctamente cuando le colocamos el metal cerca del sensor. Entonces, si invirtieran estos cables, no lo vamos a hacer ahora, pero porque es obvio lo que va a pasar, si invirtieran estos cables no funcionaría, tanto en el PNP como en el NPN. Entonces, bueno, hemos aprendido entonces que el PLC sí puede manejar los dos tipos de sensores, en este caso, porque está diseñado para eso. Hay PLC que no lo pueden hacer, solamente maneja PNP o NPN, así como algunos módulos. También podemos ver que si no tienes el tipo de sensor correcto para el PLC, puedes usar un relé y con el relé puedes conmutar tranquilamente, ya sea PNP o NPN. También vimos y confirmamos que el sensor NPN, él está naturalmente conmutado, está en ON por su configuración electrónica. Bueno, espero que hayan aprendido mucho de esta clase. Ya vienen otras próximas clases en las que vamos a estar aprendiendo mucho más de cableados, de programación, y vamos a realizar algunos proyectos. Por ahora me despido y nos vemos en las próximas clases. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios. Si tienen alguna duda que está acá resuelta o respondida, pueden venir a esta pantalla y aquí ven algunos tips que les di durante la clase, más las conexiones de los sensores al PLC y lo que vimos al final, que fue la conexión de los sensores a un relé o a una lámpara. No vimos el de la lámpara, pero sí vimos el de relé y hicimos varias comprobaciones. Entonces, nos vemos en las próximas clases, van a ser muchas, en las que vamos a aprender mucho de PLC, sensores de entrada, dispositivos de salida, programación, y vamos a hacer algunos proyectos. Entonces, bueno, suscríbanse al canal y denle like a todos los videos que les guste, y bueno, así también me anima a mí a seguir adelante con este trabajo. Hasta luego.